La luz del sol entra a raudales por los ventanales del comedor formal de mis padres, incidiendo sobre las copas de cristal como pequeños prismas. El peso familiar de la tradición se instala sobre mí mientras ajusto la servilleta de lino color borgoña en mi regazo, aspirando el rico aroma del estofado de ternera de mamá. Papá está de pie en la cabecera de la mesa de caoba pulida, trincha la carne con precisión practicada, cada rebanada cae perfectamente sobre la porcelana Wedgwood que reserva para las reuniones dominicales. Solo un trozo pequeño para mí, papá, digo, observando cómo ignora mi petición y coloca una porción generosa en mi plato de todos modos. Estás demasiado delgada, Gabriel, dice sin levantar la vista. Siempre lo has estado. Estoy a punto de recordarle que a los 38 años, soy perfectamente capaz de determinar mis propias porciones cuando la puerta principal se abre de golpe. El pacífico cuadro se hace añicos cuando mi hermana Vanessa entra con su esposo, Mark, y sus 3 hijos. Al instante, el comedor se llena de ruido, mochilas cayendo, niños discutiendo por los asientos, los pesados pasos de Mark. Lo sentimos por llegar tarde, anuncia Vanessa sin una pizca de arrepentimiento real. Sus ojos brillan con una emoción inusual que inmediatamente me pone en alerta. El tráfico era terrible cerca del centro comercial Outlet. ¿Fuiste de compras antes de la cena del domingo?, pregunto, pero mi pregunta se ahoga bajo el entusiasta saludo de mamá a sus nietos. Papá cruza la mirada con Vanessa y asiente levemente, un intercambio silencioso que tensa algo en mi pecho. Reconozco esa mirada, la mirada conspirativa que han compartido desde que éramos niños, generalmente justo antes de que descubriera que yo era la única que no estaba incluida en algún plan familiar. Bueno, ya estamos todos aquí, dice mamá, dando unas palmaditas en la mesa. Charles, termina de servir para que podamos comer mientras está caliente. Nos instalamos en el ritmo familiar de pasar los platos y charlar amistosamente. Mamá pregunta sobre mi último proyecto arquitectónico. Papá interroga a Mark sobre el mercado de valores. Los niños se quejan intermitentemente sobre las verduras en sus platos. Así que, dice Vanessa de repente, elevando su voz por encima de la charla del comedor, nos mudamos a tu casa del lago la semana que viene. Tenemos algunos problemas de cimientos con nuestra casa. Mi tenedor se congela a mitad de camino hacia mi boca. ¿Qué? De todos modos, está vacía, Gabriel, dice papá, con un tono casual pero con los ojos atentos. Yo me quedo con el dormitorio azul, anuncia el hijo mayor de Vanessa, rebotando en su silla. No es justo. Mamá dijo que yo podía tener ese, protesta su hermana. Su discusión se desvanece en el ruido de fondo mientras la comprensión me invade. Los niños ya han elegido los dormitorios. Este no fue un anuncio espontáneo. Esto fue planeado, discutido y decidido antes de que yo siquiera me sentara en esta mesa. Tu casa del lago tiene mucho espacio, agrega mamá, como si eso lo resolviera todo, y no estarán allí para siempre. 6 años. 6 años que he pasado restaurando esa propiedad junto al lago. $420.000 para comprarla, más otros $95.000 en reparaciones críticas. Me ocupé de los daños causados por las inundaciones sola hace 3 años mientras todos ellos estaban de crucero por el Caribe, pasé semanas rescatando pisos de madera noble y reemplazando paneles de yeso. Esa casa es más que una propiedad para mí. Es el lugar donde me reconstruí después de mi divorcio, donde aprendí a quedarme dormida sin revisar las cerraduras 3 veces, donde finalmente comencé a respirar de nuevo. La familia necesita ayudar a la familia, dice Vanessa, su voz adquiriendo la cadencia practicada de un discurso que ha ensayado. Nosotros haríamos lo mismo por ti. Solo sería por 7 meses hasta que se complete el trabajo de los cimientos, agrega papá. Mark estudia su plato, un silencio incómodo que dice mucho sobre su participación en este plan. Dejo mi servilleta junto a mi plato, un gesto silencioso que llama la atención de todos. Algo cambia dentro de mí, una claridad que se siente a la vez sorprendente y largamente esperada. Gabriel, siempre eres tan particular con tus cosas, dice mamá, descartando mi objeción tácita con un gesto de su mano. Esto es lo que hacen las familias, Gabriel, agrega papá, su tono deslizándose hacia el condescendiente que reserva para cuando cree que alguien está siendo irrazonable. Nos ayudamos mutuamente. Los labios de Vanessa se curvan en una sonrisa de derecho que crece mientras me observa, sintiendo otra victoria en nuestro patrón de toda la vida. Ella siempre ha tomado. Yo siempre he dado.
Nuestros padres siempre han facilitado. No esta vez. Busco mi bolso colgado en la silla a mi lado, saco una carpeta manila impecable y la coloco sobre la mesa. Los contratistas comienzan el lunes de la semana que viene, digo, abriendo la carpeta para revelar contratos de renovación y permisos de la ciudad, cada página con mi firma y fechas de hace 3 meses. Es una renovación completa de 9 meses. Todo hasta los montantes. El silencio desciende sobre la mesa, denso y repentino. El cuchillo de papá se cierne sobre el asado. El vaso de agua de mamá permanece suspendido a mitad de camino hacia sus labios. La sonrisa de Vanessa se derrumba. Tomo un sorbo lento y deliberado de agua, sorprendida por la calma en mi mano mientras levanto el vaso. El cristal capta la luz, proyectando pequeños arcoíris sobre el mantel, hermosos prismas de bordes afilados que nadie más parece notar. El silencio ahoga el comedor mientras observo cómo la comprensión florece en los rostros de mi familia. La carpeta manila con los contratos de renovación se sienta entre nosotros como una pistola cargada. El cuchillo de papá permanece suspendido sobre el asado. El vaso de agua de mamá congelado a mitad de camino hacia sus labios. Por una vez, la sonrisa practicada de Vanessa se ha hecho añicos. No puedes hablar en serio, dice finalmente Vanessa, su voz subiendo una octava. Ya hemos avisado en nuestro apartamento. ¿A dónde se supone que debemos ir? Tomo otro sorbo de agua, aprovechando el momento para catalogar la larga historia de derecho de Vanessa que destella en mi mente. La vez que pidió prestado mi coche para un viaje de fin de semana que se extendió a 2 meses. Cuando lo devolvió, el parabrisas agrietado aparentemente ya estaba así. El pequeño préstamo de $3.000 que de alguna manera se infló a $18.000, aún sin pagar 6 años después. La llave de repuesto de mi apartamento que descubrí que se había hecho sin permiso cuando la encontré usando mi ducha un día. Tendrán que encontrar otro lugar, digo, mi voz más firme de lo que esperaba. Los contratistas comienzan el lunes. Gabriel. Papá deja su cuchillo para trinchar, abandonando toda pretensión de continuar la cena. Su voz de negociador corporativo se pone en marcha, el tono que reserva para los clientes difíciles. Sé razonable con esto. Tu hermana tiene 3 hijos. Y problemas de cimientos, agrega mamá, asintiendo vigorosamente. No puedes esperar que vivan en una casa insegura. No lo hago, respondo. Espero que encuentren su propia solución de vivienda que no implique tomar la mía. Los ojos de Vanessa se entrecierran mientras intercambia una mirada con papá. Reconozco su comunicación silenciosa. La misma mirada que compartieron cuando tenía 16 años y descubrí que habían regalado mis ahorros universitarios para financiar la boda de Vanessa. La campaña de presión coordinada es tan familiar que podría escribirla. Pero ya hemos empezado a empacar. La voz de Vanessa cambia de exigente a desesperada, justo a tiempo. El camión de mudanzas está programado para el lunes por la mañana. Esto le romperá el corazón a tu padre, susurra mamá, alcanzando la mano de papá en una solidaridad teatral. Mi teléfono vibra en mi regazo. Un mensaje de Miguel, mi contratista. Todos los materiales entregados. Estamos listos para el lunes por la mañana, a las 7 de la mañana en punto. Una notificación le sigue. ¿Sistema de cerradura inteligente activado? Algo cálido se despliega en mi pecho. No ira, no ansiedad. Confianza. Mientras ellos planeaban su emboscada, yo me estaba preparando. La empresa de seguridad terminó la instalación la semana pasada. Los permisos de renovación están presentados y aprobados. ¿Qué hay del almacenamiento para nuestros muebles? Mark habla por primera vez, todavía estudiando su plato. Al menos podríamos guardar las cosas en el garaje temporalmente. El garaje se está convirtiendo en un gimnasio en casa, digo. Todo se reduce a los montantes. Te arrepentirás de poner la renovación antes que la familia, si sea Vanessa, con lágrimas brotando a la orden. He visto esta actuación antes, en las fiestas familiares, los cumpleaños, cada vez que no se sale con la suya. Las lágrimas que aparecen y desaparecen con sospechosa precisión. Papá se inclina hacia adelante, con la voz baja. Gabriel, esta situación podría afectar ciertas decisiones sobre el futuro. La amenaza de la herencia. Justo a tiempo. ¿Qué hay de los niños?
La voz de mamá se eleva con angustia practicada. Se quedarán sin hogar. Doblo la servilleta en mi regazo con precisión, cada pliegue deliberado. El peso de sus expectativas, su vida de demandas disfrazadas de obligación familiar, presiona contra mis hombros. Pero ya no me aplasta. Una mala planificación de su parte no constituye una emergencia de la mía, digo. Mirando directamente a los ojos de papá, el reconocimiento destella en su rostro. Sus propias palabras, el mantra comercial que ha repetido durante décadas a los clientes que no se prepararon adecuadamente, se volvieron contra él. Me levanto, recogiendo mi bolso y la carpeta manila. He respetado mis obligaciones contractuales. Ustedes deberían respetar mis límites. Siéntate, Gabriel. La voz de papá se endurece. No hemos terminado de discutir esto. Yo sí. El hijo mayor de Vanessa levanta la vista de su plato, desconcertado por la tensión. Pero ya les conté a mis amigos sobre mi nuevo dormitorio en la casa del lago. No es tu dormitorio, digo suavemente. Y no es tu casa del lago. Camino hacia la puerta, con los pasos resonando sobre la madera noble. La familia se revuelve detrás de mí, un coro de protestas y demandas. No me doy la vuelta. La puerta principal se cierra tras de mí con un suave clic que se siente más decisivo que un portazo. Afuera, el aire otoñal llena mis pulmones. Camino hacia mi coche, ignorando la cortina del comedor que se mueve mientras mamá me observa partir. Mi teléfono se ilumina con el número de papá antes de que siquiera haya sacado el coche del camino de entrada. 12 llamadas perdidas para cuando llego a la carretera. Solo cuando estoy sola en la interestatal, 20 millas entre nosotros, mis manos comienzan a temblar contra el volante. La caída de adrenalina golpea con fuerza, dedos temblorosos, respiraciones superficiales. Pero debajo de la reacción física, mi resolución permanece firme. Me detengo en un área de descanso, marco el número de Miguel. Asegúrate de que el sistema de seguridad esté completamente operativo para mañana por la mañana, le digo cuando contesta. ¿Y podrías mover los contenedores de basura directamente frente a las puertas del garaje? Me preocupa el acceso no autorizado. Ya lo tenía planeado, responde, y puedo escuchar la sonrisa en su voz. Después de lo que pasó con las reparaciones de los daños causados por las inundaciones, pensé que tu familia podría intentar algo. Aprieto el teléfono con más fuerza. Él se acuerda. ¿Alguien recuerda cómo me ocupé de las reparaciones de emergencia sola hace 3 años, cuando la familia estaba demasiado ocupada de crucero por el Caribe para ayudar? Las cerraduras están cambiadas, continúa Miguel. Y tenemos cámaras en todos los puntos de entrada. El temblor en mis manos disminuye. No estoy sola en esto. Gracias, digo. Te veré el lunes por la mañana. Cuando termino la llamada, aparece un mensaje de Vanessa. Papá está furioso. Arregla esto ahora. Pongo mi teléfono en silencio y lo coloco en el asiento del pasajero. El cielo nocturno se oscurece añil sobre la carretera mientras vuelvo a la carretera, de regreso a casa. No a la casa del lago. Eso se está convirtiendo en otra cosa ahora. Algo completamente mío. Sino al apartamento donde he aprendido a dormir toda la noche sin revisar las cerraduras 3 veces. Mañana, escalarán. Lo sé con absoluta certeza. Pero por primera vez en nuestra historia compartida, estoy preparada. El lunes por la mañana de la semana siguiente llega con el estruendo de un motor que no pertenece. Me detengo en la ventana de mi cocina, con la taza de café suspendida a mitad de camino hacia mis labios, observando un camión de mudanzas que se acerca pesadamente por el estrecho camino de grava de mi propiedad junto al lago. El logotipo color borgoña en su costado coincide con el color del lápiz labial de Vanessa en esa horrible cena del domingo. Mi teléfono vibra contra el mostrador. 5ª llamada de papá desde el amanecer. Lo silencio sin mirar, recogiendo la carpeta de permisos que le había mostrado a la familia en esa cena del domingo. El peso de ella en mis manos se siente diferente ahora. Sustancial. Como armadura en lugar de papel. Para cuando llego a la casa del lago, Lee y su equipo de construcción ya han establecido un perímetro de conos de seguridad naranjas. Los caballetes bloquean la entrada del camino de entrada, lo que obliga al camión de mudanzas a funcionar en vacío en la carretera.
Estaciono detrás de la camioneta de Rey y salgo al aire fresco del otoño que lleva el aroma del pino y el escape de la motosierra. Señorita Morgan, asiente Rey, con el portapapeles en la mano, flanqueado por 6 trabajadores con cascos. Tenemos los permisos de demolición publicados según lo requerido. La remoción interior comienza en 30 minutos. Gracias. Escaneo la propiedad. Veo que tenemos visitantes inesperados. El rostro curtido de Rey permanece profesional. Llegaron hace unos 10 minutos, afirmaron que tenían su permiso para mudarse hoy. La puerta del camión de mudanzas se abre. Vanessa emerge, con gafas de sol de diseñador empujadas sobre su cabeza, con el rostro enrojecido de un color que se profundiza cuando me ve. ¿Qué demonios está pasando? Se acerca a mí, señalando el equipo de construcción. Estos hombres no dejarán pasar a nuestros mozos. La encuentro a mitad de camino, manteniendo suficiente distancia para que su voz deba llevarse a través del patio. El guardia de seguridad que contraté se encuentra atentamente cerca de Rey, su presencia es un tranquilidad. Como les expliqué el domingo de la semana pasada, la renovación comienza hoy. Levanto los permisos. La propiedad no es habitable durante la construcción. No puedes hablar en serio. La voz de Vanessa se eleva, atrayendo las miradas de los trabajadores. Ya hemos avisado en nuestro lugar. ¿A dónde se supone que debemos ir? Retiro un sobre de mi bolso. Esto podría ayudar. Es un contrato de 6 meses para una unidad de almacenamiento, ya pagada en su totalidad. Bien. Ella mira el sobre pero no lo toma. ¿Almacenamiento? Necesitamos un lugar para vivir, no un lugar para guardar nuestras cosas. Tu vivienda no es mi responsabilidad, Vanessa. Las palabras salen más fáciles de lo que esperaba. Tus problemas de cimientos no se materializaron de la noche a la mañana. Has tenido tiempo para hacer arreglos. Sus ojos se entrecierran, buscando debilidad en mi rostro. Al no encontrar ninguna, se vuelve hacia la casa. Todavía tengo una llave. ¿Trabajaremos en torno a tu pequeño proyecto? Eso no funcionará. Sigo a un ritmo medido mientras camina hacia la puerta principal. Vanessa mete su llave en la cerradura. No pasa nada. Lo intenta de nuevo, girando con más fuerza. Bienvenido a Secure Home Systems, anuncia una voz robótica desde el pequeño altavoz junto a la puerta. Se ha detectado un intento de entrada no autorizado en la entrada principal, alertando al propietario y al servicio de seguridad. Mi teléfono suena con la notificación de alerta. Vanessa se gira para enfrentarme. ¿Cambiaste las cerraduras? La semana pasada, asiento hacia las cámaras de seguridad montadas discretamente en la línea del techo. La policía ha sido notificada sobre posibles allanamientos. Protocolo de seguridad estándar. Algo se rompe en su expresión, la chapa pulida se agrieta para revelar el derecho crudo debajo. No puedes hacernos esto. Somos familia. La familia respeta los límites, digo, sorprendida por la firmeza de mi voz. Mi teléfono suena. La empresa de seguridad. Justo a tiempo. Contesto brevemente, confirmando que la alerta fue activada por mi hermana, no por un intruso real. Cuando cuelgo, Vanessa se ha retirado al camión de mudanzas. A través del parabrisas, puedo verla gesticulando salvajemente a Mark, que está desplomado en el asiento del pasajero. Rey se acerca, con el casco en la mano. Estamos listos para comenzar cuando tú lo estés, señorita Morgan. Prosigamos. El cronograma interior es ajustado. Deberíamos esperar interferencia. Antes de que pueda responder, el motor del camión de mudanzas ruge a la vida. En lugar de dar la vuelta, se tambalea hacia adelante, evitando los caballetes al desviarse hacia el césped. Se detiene a 20 pies de nosotros, con los neumáticos aplastando hierbas ornamentales que había plantado la primavera pasada. Los mozos saltan, bajando la rampa al mando de Rey, y comienzan a descargar muebles. Vanessa emerge de la cabina del camión, con una sonrisa triunfal fija en su rostro. Como no vas a ser razonable, llama, simplemente tendremos que guardar las cosas aquí temporalmente. El patio funcionará bien hasta que entres en razón. La primera pieza, una cómoda ornamentada de caoba que una vez perteneció a nuestra abuela, cae sobre mi césped. Mark sigue detrás de los mozos, luciendo miserable pero cumpliendo.
No me muevo. En cambio, busco mi teléfono y marco un número guardado ayer. Casa de subastas Lakeside. Sí, esta es Gabriel Morgan. Mantengo el contacto visual con Vanessa mientras hablo. Sí, por favor procedan con la recogida como se discutió. Donen todas las ganancias al programa de jóvenes en hogares de crianza. Vanessa se congela, la confusión reemplaza al triunfo. Estarán aquí dentro de 1 hora, confirmo, terminando la llamada. ¿Qué casa de subastas?, exige Vanessa. La que contacté ayer, después de la cena. Señalo los muebles que se acumulan en mi césped. ¿Anticipé esta mudanza? Ray se aclara la garganta. Señorita Morgan, necesitamos comenzar la demolición. Deberíamos trabajar en torno a la situación de los muebles. No hay necesidad. Le entrego los formularios de autorización final. Todo lo que esté en la propiedad que no esté asegurado dentro de los cobertizos de almacenamiento será removido hoy. El resto del día se desarrolla según lo planeado. La construcción comienza mientras los montones de muebles crecen en mi césped. Vanessa alterna entre amenazas y lágrimas. Mark finalmente la convence de que se vaya, prometiendo que volverán mañana para solucionar este malentendido. 2 días después, el miércoles, recibo la llamada que he estado esperando. Estoy de pie en lo que una vez fue el dormitorio principal, mientras los trabajadores quitan el último de los paneles de yeso, revelando los montantes desnudos debajo. ¡Perra desalmada! La voz de Vanessa explota a través de mi teléfono. El camión de subastas se llevó todo. Esos eran muebles de herencia. Salgo para oír mejor el ruido de la construcción. Entonces nunca debieron haber sido arrojados a una propiedad que no te pertenece. Su grito resuena a través del teléfono, pero algo ha cambiado dentro de mí. La calma que siento no es forzada, se ha convertido en mi estado natural. El límite que he establecido se siente bien. Necesario. He guardado toda la documentación, le digo cuando su perorata disminuye. Fotos de muebles abandonados en propiedad privada. Imágenes de seguridad del intento de entrada no autorizada. El informe policial sobre avisos de allanamiento de morada. El silencio de ella lo dice todo. He dado instrucciones a la empresa de administración de la propiedad sobre los visitantes autorizados. Continúo. Puedes programar una cita para ver el progreso de la renovación, avisando con antelación. Mamá y papá vienen a hacerte entrar en razón, dice finalmente, con la voz quebradiza por la furia. Miro mi reloj, luego miro al capataz de la construcción que me da el visto bueno. Momento perfecto. Que vean exactamente lo que no pueden quitarme. Mientras cuelgo, los trabajadores comienzan a desmantelar lo que habría sido la suite principal reclamada por Vanessa. El mazo se estrella contra la pared restante, la luz del sol inunda repentinamente el espacio a través del marco recién expuesto. Por primera vez en años, puedo respirar profundamente aquí. El aire huele a serrín y a posibilidad en lugar de obligación. El sistema de seguridad suena, alertándome de vehículos que se acercan a la propiedad. Salgo al porche, con los planos de construcción en la mano, viendo el coche de mis padres detenerse junto al equipo de construcción. La demolición de las paredes del dormitorio principal concluye con una sincronización dramática perfecta. Me quedo de pie, enmarcada por la luz del sol que entra a raudales a través de las vigas de madera desnudas, lista para saludarlos en mis términos. Me enderezo el casco y me ajusto las gafas protectoras, con una sonrisa jugando en las comisuras de mi boca. Señorita Morgan, donde quiere que apilemos el yeso, llama Rico, el jefe de obra. A lo largo de la pared respondo, señalando lo que solía ser el aparador antiguo de mi abuela. Asegúrate de que esté cubierto si parece que va a llover. Papá y mamá salen del coche como exploradores cautelosos pisando terreno alienígena. El rostro de papá se endurece al ver el equipo de construcción esparcido por lo que antes era un césped bien cuidado. La mano de mamá vuela a su boca mientras sus ojos escanean la propiedad. ¿Qué has hecho? La voz de papá resuena por el jardín, compitiendo con la sierra circular que grita a través de la madera cercana. Camino hacia ellos con pasos medidos, las botas de trabajo crujiendo sobre la grava. Ya os lo dije. Renovación de 9 meses. Todo hasta los cimientos. Me siguen por la puerta principal, y sus pasos vacilan en el umbral de lo que una vez fue la sala de estar. Vigas expuestas.
Chimenea destripada. El contrapiso revelado donde una vez brilló la madera dura pulida. Esto es una locura, susurra mamá, su voz apenas audible por encima de la radio del contratista que reproduce rock clásico. Lo has destruido. Lo estoy reconstruyendo, la corrijo. ¿Mi visión? Mi cronograma. Papá inspecciona el espacio destripado, con los ojos calculadores de un hombre de negocios. Gabriel, esto es excesivo. Detén esto ahora y aún podemos hacer arreglos para la familia de Vanessa. Me río, el sonido rebota en los postes expuestos. Eso no va a suceder. Su rostro se oscurece con una tormenta familiar. Nunca has entendido la obligación familiar. Puedo sacarte del testamento por completo. La amenaza flota en el aire. Hace 6 meses me habría herido, me habría hecho esforzarme por apaciguarlo. Ahora solo asiento. Ya lo hiciste, digo con calma. Cuando me negué a avalar el fallido negocio inmobiliario de Mark el año pasado. Mamá jadea. El rostro de papá se desangra de color. Vanessa lo mencionó durante uno de sus intentos de conseguir dinero para su pago inicial, explico, recogiendo un juego de planos de una mesa improvisada. Dijo que ya habías reescrito el testamento para proteger los bienes familiares. Sus palabras, no las mías. Los ojos de mamá se llenan de lágrimas, del tipo manipulador que una vez habría desechó mi resolución. Gabriel, por favor, piensa en los niños. Lo estoy haciendo, respondo, volviéndome hacia Rico. ¿Cómo va el rincón de lectura de los niños? Los empotrados están enmarcados, responde, asintiendo hacia la esquina más alejada. Debería verse tal como tus diseños. Observo la confusión de mi madre florecer en su rostro. Para el programa de jóvenes de acogida, explico, el mismo que recibió los $12.000 de la subasta de muebles. Los ojos de papá se entrecierran. Vanessa dijo que vendiste reliquias familiares. Muebles que quedaron en la propiedad que no eran suyos, lo corrijo. La casa de subastas documentó todo. Proceso muy público. Mamá se aferra al brazo de papá. Charles, nos ha hecho quedar terribles. La gente está hablando. Saco mi teléfono, abriendo las redes sociales para mostrarles las publicaciones eliminadas de Vanessa sobre su familia sin hogar y la consiguiente respuesta de la comunidad elogiando mi donación. La vergüenza pública no funciona cuando la gente conoce la verdad, digo, devolviendo el teléfono a mi bolsillo. Papá endereza los hombros, cambiando al modo de negociación. Discutamos opciones, entonces. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Noto el cambio de exigencias a discusión. Progreso, por pequeño que sea. La renovación continúa según lo planeado, respondo, señalando a un trabajador que retira cuidadosamente fotos familiares antiguas de una pared programada para su demolición mañana. Pero estoy dispuesto a ayudar a Vanessa a encontrar una vivienda alternativa dentro de su presupuesto. El tono de mamá cambia de pretencioso a cautelosamente respetuoso. Eso sería apreciado. Mi teléfono vibra con notificaciones. La empresa de seguridad confirma que no ha habido más intentos no autorizados desde la semana pasada. La casa de subastas envía el recibo oficial de la donación a efectos fiscales. Mi contratista comparte fotos del progreso de la transformación de la terraza trasera. Mientras estamos en medio del esqueleto de mi casa, noto que papá estudia los planos con admiración renuente. Reconoce una buena planificación cuando la ve. ¿Alguna vez has tenido que reinventar un espacio para recuperarlo?, les pregunto a ambos. A veces necesitas despojarte de todo para construir algo auténtico. Antes de que puedan responder, suena mi teléfono. El nombre de Mark aparece en la pantalla. Disculpen, digo, alejándome. Necesito contestar esto. Escucho la voz de Mark, más baja de lo habitual. Gabriel, quería disculparme por mi papel en todo esto. Debería haber hablado. Fuera de la ventana, veo a mis padres caminando de regreso a su coche, su postura menos rígida que cuando llegaron. A veces los cimientos más difíciles de verter son los que sustentan nuestros límites, le digo. Pero son los más importantes. Detrás de mí, los trabajadores continúan transformando mi santuario. Un clavo, una viga, un límite a la vez. El comedor formal resplandece en ámbar a la luz de la tarde,
proyectando largas sombras sobre la alfombra persa de mis padres. La mesa puesta se siente como un déjà vu, las mismas servilletas color burdeos, las mismas copas de cristal atrapando la luz en estallidos prismáticos, la misma tensión suspendida en el aire como un frente de tormenta. 3 meses después de la renovación de mi casa en el lago, acepté esta invitación a cenar sabiendo exactamente lo que me esperaba. Tu madre preparó su asado a la olla especial, dice papá, cortando la carne con precisión practicada. Su voz transmite la casualidad forzada de un hombre a punto de negociar un acuerdo comercial difícil, tal como siempre te gustó. Huele maravilloso, mamá. Aliso mi servilleta sobre mi regazo, notando los cubiertos adicionales. Esperamos compañía. Mamá y papá intercambian una mirada que reconozco muy bien, la comunicación silenciosa que precedió a incontables decepciones infantiles. Pensamos que sería bueno tener una cena familiar. Mamá coloca una porción generosa en mi plato. Ha sido difícil con todos dispersos. Suena el timbre. Los hombros de papá se relajan ligeramente. Han llegado los refuerzos. Yo abro, dice mamá, dando una palmadita en el brazo de papá al pasar. En el momento en que se va, papá se inclina hacia adelante. Gabriel, he estado hablando con los Henderson. ¿Recuerdas a John, mi compañero de golf? Él piensa que lo que estás haciendo es bastante duro. Tomo un sorbo lento de agua. No sabía que los Henderson eran partes interesadas en mi propiedad. La comunidad importa, Gabriel. La gente habla. Sí, ciertamente lo hacen. Dejo mi vaso con cuidado. Hablaron cuando me ocupé sola de los daños por inundación hace 3 años. Ni una sola oferta de ayuda entonces. Supongo. La respuesta de papá es interrumpida por voces del vestíbulo. Mamá regresa con el pastor Williams, el consejero espiritual de nuestra familia desde hace mucho tiempo, y no por casualidad, alguien cuya opinión siempre he respetado. Gabriel, qué maravilloso verte. El pastor Williams toma el asiento junto al mío. Tu madre me dice que has estado bastante ocupada con las renovaciones. Transformadoras, confirmo, reconociendo el montaje. Mis padres siempre han sobresalido en la creación de la apariencia de jurados imparciales. Mamá sirve al pastor Williams antes de volver a su propio asiento. Estábamos discutiendo la armonía familiar, ¿verdad, Charles? Papá asiente, cortando su carne con precisión quirúrgica. Y como ciertas decisiones aún podrían ajustarse para el bien mayor. Los niños extrañan a su tía, añade mamá, bajando la voz a ese registro particular que reserva para el apalancamiento emocional. La familia necesita permanecer unida, especialmente en tiempos difíciles. Noto que mis dedos se han apretado alrededor de mi tenedor. El viejo patrón se desarrolla exactamente como se esperaba, el frente unido, la falla moral implícita, la sugerencia silenciosa de que yo soy el problema que necesita ser arreglado. Hablando de familia, continúa papá, los Foster tuvieron que ayudar a la familia de su hija el año pasado, abrieron su casa durante 8 meses durante su desastre de renovación. Bárbara dice que los acercó. La presión se acumula en incrementos cuidadosos, cada ejemplo, cada comparación implícita, el sutil recordatorio de lo que hacen las buenas familias. Busco mi bolso, recuperando mi tableta. Me gustaría mostrarles algo, digo, con la voz firme mientras desbloqueo la pantalla. Ya que estamos hablando de renovaciones. Aparece la primera foto, mi casa del lago con andamios abrazando su exterior como una jaula protectora. Deslizo para mostrar el interior, destripado hasta los cimientos, trabajadores visibles con cascos y equipo de protección. Este fue el primer día, explico, continuando deslizando a través del viaje de renovación cronológico. Y esto fue la semana pasada. El pastor Williams se inclina hacia adelante, genuinamente interesado. Dios mío, qué transformación. Las últimas fotos revelan espacios irreconocibles de su estado anterior. El diseño de 4 dormitorios se ha convertido en un moderno 3 dormitorios con una oficina privada con vistas al lago. Ventanas de piso a techo ahora enmarcan la vista del lago. Vigas de roble recuperado cruzan techos abovedados que coinciden con los pisos de madera dura personalizados debajo. Esa es la suite principal, explico, mostrando la habitación que una vez apareció prominentemente en los planes de Vanessa. El balcón fue un desafío estructural, pero valió cada centavo por esa vista del amanecer.
El tenedor de mamá se detiene a mitad de camino de su boca. Es completamente diferente. Ese era el punto. Deslizo a una carpeta diferente, abriendo un documento de línea de tiempo. Aquí está el cronograma del proyecto, creado hace 5 meses. Y aquí está la tasación de la propiedad, que muestra el aumento de valor proyectado, 40% por encima de la valoración anterior. La expresión de papá cambia sutilmente, el hombre de negocios en él reconociendo una sólida estrategia de inversión a pesar de sí mismo. Esto nunca se trató de negar a Vanessa, digo, mi voz mesurada mientras coloco la tableta en la mesa. Se trataba de honrar mis propios planes, planes que hice mucho antes de su conveniente crisis de vivienda. Ven, digo. Abro otra carpeta. También tengo algunas fotos más antiguas que quizás recuerden. O quizás no, ya que todos estaban en ese crucero por el Caribe en ese momento. Aparecen las fotos de los daños por la tormenta, mi casa en el lago con agua hasta la mitad del primer piso, muebles flotando, paredes que ya muestran signos de moho. $28.000 en reparaciones de emergencia. Continúo, mostrando recibos y facturas de contratistas. Aquí están los mensajes de texto de esa semana. Aquellos en los que pedí ayuda y me dijeron que todos estaban demasiado ocupados. Lo primero que obtuve fue agradecimientos por las vacaciones. El rostro de mamá palidece. Papá estudia su plato con repentino interés. Respetar los límites no es crueldad, digo en el silencio. Es la adultez. Los hombros de papá se hunden ligeramente, un gesto tan sutil que me habría perdido antes. Por primera vez, lo veo no como el patriarca de la familia, sino como un negociador que reconoce que su posición ha sido superada. Debería haber ayudado con esas reparaciones, dice mamá en voz baja. Sin calificaciones, sin expectativas adjuntas. Quizás la primera disculpa genuina que he escuchado de ella. La puerta principal se abre, rompiendo el momento. Vanessa entra con brusquedad, con las mejillas enrojecidas por la justa indignación, claramente esperando encontrar el frente unido habitual contra mí. Su paso vacila cuando observa el cuadro, el silencio reflexivo de nuestros padres, la expresión pensativa del pastor William, mi tableta mostrando evidencia en lugar de emoción. ¿Qué está pasando?, pregunta, la confusión reemplazando la confianza. Mamá dijo que estábamos discutiendo la situación de la casa del lago. Lo estábamos, confirmo, levantándome y recogiendo mis cosas. He compartido mi progreso de renovación. Cuando esté completo en 6 meses, todos son bienvenidos a visitarlo como invitados, con previo aviso. Extiendo una tarjeta de invitación formal de mi bolso. La inauguración de la casa está programada para el 12 de marzo. Espero que todos asistan. La pregunta flota sin pronunciar mientras camino hacia la puerta, ¿quién vendrá y en qué términos? Me alejo con sorprendente calma, viendo la casa de mis padres retroceder en el espejo retrovisor. Adelante, el crepúsculo se asienta sobre el lago, e imagino mi propiedad brillando con luces de construcción, la transformación continúa, independientemente de quien presencie su finalización. Por primera vez en mi vida adulta, no siento ni culpa ni obligación, solo la silenciosa certeza de que la paz no requiere rendición. A veces, exige una postura. La luz del sol baila sobre el lago, proyectando reflejos de diamantes en el techo de mi dormitorio. Han pasado 6 meses desde esa emboscada del domingo por la noche, y la transformación de mi casa en el lago finalmente está completa. Sostengo una taza de café entre mis palmas, saboreando la quietud de la mañana en mi balcón. Ninguna voz exige mi atención. Ninguna obligación llena mis pensamientos. Solo el suave chapoteo del agua contra el muelle y el canto de los pájaros del viejo roble que me negué a quitar durante la construcción. Debajo de mí, la cocina profesional brilla con detalles en cobre y encimeras de madera recuperada. El fin de semana pasado, organicé una cena para amigos, sirviendo vino en copas que seleccioné, no heredé. La risa resonó a través de habitaciones una vez designadas para los hijos de Vanessa. El gimnasio ocupa lo que habría sido su suite principal, mi recordatorio diario de que el cuidado personal no es egoísta. Mi teléfono suena. Un texto de Rachel, mi contratista convertida en amiga, todavía no puedo creer que hayamos logrado esto. El mejor proyecto de la historia. Sonrío, recordando su expresión de asombro cuando le describí por primera vez mi visión. ¿Quieres destripar una casa perfectamente buena?, había preguntado.
Ahora trae clientes potenciales para ver mi lugar, con permiso. Siempre con permiso. El timbre interrumpe mi ensoñación. A través de la cámara de seguridad, veo a mis padres parados torpemente en el porche, papá cambiando su peso entre los pies, mamá sosteniendo una pequeña planta, su primera visita desde que se completó la renovación. Presiono el intercomunicador. Entren, digo, desbloqueando la puerta de forma remota. Está abierto. Entran tentativamente, tan diferentes de la cena del domingo donde todo esto comenzó. Los ojos de papá se abren al ver los techos altos, la mirada de mamá fija en la mesa del comedor colocada exactamente donde Vanessa una vez afirmó que el espacio sería perfecto para la tarea de los niños. Gabriel, esta isla, papá se interrumpe, sin encontrar las palabras quizás por primera vez en su vida. Notable, termina mamá, colocando su ofrenda, una pequeña planta de jade, en la mesa auxiliar. Verdaderamente notable. Sirvo café en tazas hechas a mano, observándolos catalogar los cambios. Mamá se detiene junto a la pared de fotos, imágenes de mis viajes de senderismo, proyectos arquitectónicos y baños al atardecer. Ni un solo retrato familiar entre ellos. Esto es en lo que me he convertido, digo simplemente, respondiendo a la pregunta que no hace. Papá asiente, su ojo de hombre de negocios notando la calidad de la artesanía. Has creado algo notable aquí, admite, haciéndose eco de mamá sin darse cuenta. El reconocimiento agridulce flota entre nosotros, un crecimiento que requirió distancia. Más tarde, organizo una reunión improvisada. Rachel trae champán. La empresa de seguridad envía una canasta de regalo con una tarjeta que dice, para nuestro cliente más respetuoso. El dueño de la casa de subastas pasa por allí, compartiendo con orgullo fotos del centro comunitario amueblado con las reliquias abandonadas de Vanessa. El director del programa de jóvenes de acogida lloró cuando entregamos todo, me dice. Dijo que era su primer juego de muebles a juego. Mi teléfono vibra con un texto de Vanessa, siento lo de los muebles. ¿Podemos hablar? Considero sus palabras, componiendo mi respuesta cuidadosamente, cena el mes que viene, trae postre. Sin discusión sobre mudarse. El límite mantiene tanto la protección como la posibilidad. Después de que todos se van, papá se detiene en la puerta. Respetar los límites no es crueldad. Es la adultez, dice pensativo, repitiendo mis palabras. Su reconocimiento se siente como la renovación final completada. La noche se asienta mientras camino sola a mi muelle. La puesta de sol transforma el cielo de oro a púrpura, los colores ondulando a través de la superficie del agua. Mi reflejo aparece sólido, inquebrantable contra el lienzo cambiante de arriba. La paz no significa renunciar a los límites. Significa respetarlos. Y en este santuario, completado por mi propia visión, he encontrado ambos.